¿verdad?, que trate con nuestras vidas. Y nosotros estamos este tiempo, este mes, hemos estado estudiando sobre ¿qué, hermano? Sobre el Espíritu Santo, porque es necesario que nosotros sepamos, conozcamos, ¿verdad?, quién es el Espíritu Santo y cómo trabaja en nuestra vida cuando nosotros le damos cabida. Entonces hemos estado este tema, ¿verdad?, estudiándolo, porque es de suma importancia que cada uno de nosotros sepamos eso, conozcamos eso y estemos claros, hermanos, de esta situación, ¿verdad? Del Espíritu Santo, cómo trabaja, cómo obra y qué significa en nuestras vidas. Porque eso vamos a hablar esta mañana, ¿verdad? Del sello del Espíritu Santo. ¿Qué significa el sello del Espíritu Santo? En la Biblia encontramos nosotros varios textos, se encuentran en la Biblia, que nos hablan del sello del Espíritu Santo. Y uno de ellos es en 2 de Corintios. Tiene su Biblia allí. Busque 2 de Corintios en el capítulo 1, en el verso 22. 1 de Corintios, capítulo 1, en el verso 22. Lo tiene por ahí, ¿verdad? Y dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Oiga, ponga mucha atención en esta palabra preciosa que está hablándonos ahí. Dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, también vamos a ver nosotros, ¿verdad?, ¿quién nos sella? Dice que somos sellados por Dios. ¿Con qué somos sellados? Con el Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice Efesios, capítulo 1, en el verso 13. Efesios 1:13 nos dice la palabra: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Vea que son las arras, dice que es las arras, el Espíritu Santo dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Entonces pongamos mucha atención a eso, porque dice que ahora, oiga bien, somos sellados, que es la marca, esa es la marca que cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo tenemos que tener en nuestras vidas. Esa marca nos identifica como propiedad de Dios. Y le voy a decir algo que el enemigo nos conoce, si tenemos o no tenemos ese sello, esa marca. Entonces el sello es la marca que nos identifica como propiedad de Dios, que somos suyos, somos de Él. Es la evidencia que somos sus hijos, que de Dios adoptados, y que para el día de nuestra redención. Entonces nuestra redención es verdadera. Esto no es cuento, será verdad, será mentira, ¿cómo será? Esto es algo bien real, hermano, y de repente nosotros no estamos poniéndole o dándole la debida atención, la debida importancia a este asunto. Entonces, ¿cómo sabemos que somos propiedad de Dios? ¿Cómo sabemos eso, hermano? Cuando como cristiano, escuche bien, cuando como cristiano disfrutamos nosotros la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Podemos saber que de verdad le pertenecemos a Dios cuando somos regenerados, cuando hay cambios en nosotros. ¿Verdad? Le pertenecemos a Dios cuando vemos eso en nuestra vida, esos cambios verdaderos en nosotros, que somos renovados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, oiga bien, que nos libra del poder del pecado. No vamos a pecar ahora fácilmente si en verdad tenemos al Espíritu Santo. No vamos a deleitarnos como cuando no lo teníamos fácilmente en nuestras vidas. Y entonces, y si por desgracia, ¿verdad?, caímos nosotros en el pecado, no fácilmente vamos a gozar de ese pecado, no vamos a disfrutar de ese pecado, y vamos a levantarnos inmediatamente y vamos a humillarnos en su presencia, reconociendo que hemos fallado, que hemos pecado, y el Señor tiene misericordia de nosotros. Entonces es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos hace, ¿verdad?, entender y nos hace volver a la presencia, al camino del Señor. Y esto tenemos nosotros que tenerlo muy en cuenta en nuestras vidas, hermanos. ¿Y sabe por qué se está hablando de esto? Porque el tiempo se nos está acercando, la palabra se está cumpliendo, las profecías se están cumpliendo. Todo nos dice que estamos hoy más cerca que nunca de que el Señor venga. Y qué lamentable va a ser que nos encuentre descuidado, que nos encuentre desapercibido, que nos encuentre que no estamos cuidando lo que el Señor nos dio como garantía y como sello de nuestra salvación y de nuestra redención. Entonces estamos viendo nosotros, ¿verdad?,
¿verdad? Que somos propiedad de Dios, que tenemos el Espíritu Santo. Otra señal es que somos conscientes de que somos hijos de Dios y nos llena de su poder para testificar. Oiga, tiene que haber en nosotros cambios en nuestras vidas. Tiene que verse esos cambios. Aún la gente que nos rodea puede ver esos cambios en nosotros. Aún en nuestra forma de hablar, aún en nuestra forma de vestir, tienen que haber cambios en nosotros. Si verdaderamente ese día que nosotros tomamos esa decisión y pasamos al frente de un altar y dijimos: sí, Señor, te abro mi corazón, te entrego mi vida. Desde ese momento usted que tomó esa decisión, usted pasó a ser sellado, a ser propiedad de Dios. Pero nosotros tenemos que cuidar eso porque se está descuidando. Dice que recibimos poder. Entonces el cristiano verdadero no puede estar callado. Dios nos da ese poder, esa autoridad para que testifiquemos nosotros del Señor. Y veamos lo que dice en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el verso 8, lo que dice la Escritura. Aleluya. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces un cristiano verdadero que tiene el Espíritu Santo, hay algo que quema dentro de nosotros que nos hace hablar la palabra a quien quiera que se nos ponga de frente. No podemos quedarnos callados. Es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación, ¿verdad? Hablar, testificar de lo que hemos visto, de lo que hemos oído y de lo que hemos recibido. No podemos quedar nosotros callados. Pero ¿cuál es el problema? Que a lo mejor quizás el Espíritu Santo está dormido, lo hemos contrictado y nosotros nos quedamos entonces callados. Y dice la palabra, sigamos leyendo, en el capítulo 2 de Hechos, en el verso 4, dice la Escritura: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron, dice, a hablar. Aleluya, gloria al Señor. Y comenzaron a hablar, dice, con denuedo. Oiga bien, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces no era asunto de lenguas extrañas, de cosas raras, de palabreríos raros, es que se entendía lo que estaban hablando. Entonces, y era el Espíritu Santo que les hacía hablar. Y le voy a decir que el Espíritu Santo no es solamente en el momento del culto que yo me suelte raba, la jaba, la soba, la rama. No, es que Él está permanentemente dentro de nosotros, guiándonos, dirigiéndonos, usándonos para el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Dios no nos llamó solamente para que estemos el día domingo en la iglesia, hermano. Yo no sé quién le dijo eso a usted. Yo no se lo he dicho, ¿verdad? Pero entonces el propósito principal de recibir el poder de Dios, del Espíritu Santo, es para que testifiquemos de Cristo. Para que testifiquemos, para que hablemos, para que no nos quedemos callados. Todos, hermanos, tenemos que hablar todo. Donde estoy trabajando, con la compañera de trabajo, el que me va a comprar, el que me va a vender, el vecino, el amigo. Yo tengo que testificar y mi plática central debe de ser hablar de las maravillas de Dios. Yo no voy a hablar de lo que tengo, lo que no tengo, lo que me cuesta, lo que no me cuesta. Eso no interesa. A mí me interesa hablar de Cristo primeramente a toda persona, hermano. Y es por eso que de repente dice que tenemos que ser astutos. Vamos a hacer un culto de acción de gracias, pero el objetivo es que estamos agradecidos y que por medio de eso queremos testificar de Cristo, no a uno, no, a una multitud queremos hablarle de Cristo. Entonces no desaprovechamos toda oportunidad para hablar y testificar de las maravillas del Señor. Entonces Dios nos da ese poder. ¿Qué significa eso? Nos da más fuerza, nos da la capacidad, ¿verdad? Como cristianos, que nosotros hablemos y testifiquemos con poder. Esa es la marca, el sello, la garantía, el Espíritu Santo. Entonces no puede un cristiano que tiene el sello, el Espíritu Santo en él, quedarse quieto o estar indiferente o estar callado o hablar otras tonterías y no hablar de Cristo siempre, hermano. Entonces vemos todas esas cosas. Hay un deseo cada vez más intenso de amar, de obedecer y de agradar a Dios. Se manifiesta, ¿verdad?, en la semejanza a Cristo, en amor, en verdad y en justicia en su vida. Entonces el cristiano verdadero, el cristiano propiedad de Dios, el cristiano sellado va a caminar en amor, en verdad y en justicia en toda su vida. Entonces, si el Espíritu Santo está obrando plenamente en el corazón del creyente, vamos a vivir en santidad. Y no solamente venir a la iglesia con la nagua larga, con el vestido largo, tapadito, y cómo estamos el resto del tiempo.
El Espíritu Santo no es momentáneo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es permanente en nuestras vidas y tenemos que cuidar nosotros que Él esté siempre allí y no se vaya de nosotros. Entonces el creyente tiene que buscar vivir cada día en santidad, separados del mal, ¿verdad? Ese cristiano tiene discernimiento para diferenciar lo bueno de lo malo, lo falso de lo verdadero, y no vamos a dudar nunca, ¿verdad? Ni vamos a desechar algo que sabemos que no va de acuerdo con la santidad de Dios. El cristiano verdadero siempre se está evitando, ¿verdad? Ese mezclarse esas cosas mundanas en su vida y en su hogar. Entonces esa es una de las señales poderosas, que ya no nos llama la atención las cosas del mundo, las celebraciones mundanas, y tratamos siempre de estar, ¿verdad?, al margen y siempre honrar en todo momento al Señor en nuestra vida. Entonces el ser sellado con el Espíritu Santo nos garantiza, oiga bien, seguridad hasta el día de la redención. Entonces los que están sellados están seguros, ¿verdad?, cuál es nuestra parte. Es cuidar eso en nuestra vida. Dice que tenemos que cuidarlo. ¿Cómo? Con temor y temblor. Hay mucho descuido, hermano. Hay mucho descuido entre nosotros. Estamos nosotros jugando. Tenemos que cuidarlo, dice, con temor y temblor, porque ya sabemos que lo podemos contrictar. Después de contrictado seguimos nosotros en lo mismo. El espíritu se apaga y luego se va de nosotros. Entonces Dios nos lo quita. Somos nosotros que no lo cuidamos. Es nuestra responsabilidad cuidar al Espíritu Santo, que ha sido, ¿verdad?, puesto en nosotros como esa garantía de que verdaderamente nosotros somos propiedad de Dios y estamos nosotros, ¿verdad?, así garantizando en nuestras vidas esa resurrección, esa entrada a la mansión eterna, porque eso es lo que nos va a permitir entrar. Pero si no hay un Espíritu Santo en nosotros, hermanos, estamos perdidos. Entonces ahora vamos a ver ahora algo en el libro de Daniel. Vámonos a Daniel capítulo 12 en el verso 1. Daniel 12:1. Veamos lo que nos dice allí la escritura. Oiga lo que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan, oiga bien, la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí a allá y la ciencia se aumentará. Esto ya se está, hermanos, viviendo, y nos habla claramente la palabra que viene un tiempo terrible, un tiempo de angustia, un tiempo cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero de repente el hombre en su necedad, si toda la vida ha habido problemas, toda la vida ha habido guerra, toda la vida ha habido pecado, venimos a ser blasfemos hasta cierto punto, porque contradecimos la palabra. ¿Y qué dice aquí la palabra? Que será un tiempo cual nunca fue. Es cierto que ha habido maldad, es cierto que han habido guerras, pero nunca las guerras van a ser igual a la guerra que se nos está acercando ya. Porque estas guerras son más destructivas, estas guerras son más letales, son más malignas que las guerras de antes. Porque antes peleaban 10 contra 10, morían 4, quedaban 2, eso era cuerpo a cuerpo. Pero hoy no, hoy esta guerra alcanza por todos los niveles, hermano. Tenemos que entender eso, que si la palabra dice que estas cosas que vienen nunca fueron dadas desde la fundación de la gente hasta entonces, no ha habido cosas semejantes a las que se van a ver, es porque son cosas que nunca se han visto y van a ser cosas terribles en este mundo. Entonces está hablando, ¿verdad?, de lo que va a pasar en el mundo, algo que jamás se ha visto y que ya no se volverá a ver jamás, dice la escritura. Bendito el Señor. Entonces van a salir, dice, de los abismos millones y millones de demonios a atormentar al mundo. Esto está llegando al colapso final, la depravación del ser humano está llegando a su límite, la rebeldía contra Dios es visible, ¿verdad? El enemigo está controlando todo en este mundo. Y aquí se nos habla, ¿verdad?, que los abismos van a ser abiertos y que van a salir. Eso ya lo estamos mirando, hermano. Todo lo que usted ha visto en estos momentos, cómo está la maldad en aumento, la depravación, la inmoralidad, la rebeldía, el desenfreno, el desorden, todas estas cosas ya nosotros las estamos
estamos viendo y sabemos que el enemigo tiene control de este mundo, hermanos, pero no tiene control de los hijos de Dios. Y ese es el hincapié, esa es la insistencia que tenemos que cuidar nosotros, lo que hemos recibido, hermano. Tenemos que cuidarlo porque esta tierra se está convirtiendo, ya se convirtió, dice, en habitación de demonios. Pero la pregunta esta mañana es, hermano, ante lo que estamos viendo, sabemos que, y dice la palabra, que en los últimos tiempos van a ser visibles las obras del enemigo. Y estamos viendo nosotros la televisión, cuánta brujería se ve, cuánta hechicería, cuánta maldad. Por todos lados, hermanos, vemos la maldad. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros en estos tiempos que estamos viviendo? En estos tiempos que se nos están acercando rápidamente, porque si nos damos cuenta, el tiempo se nos está viniendo rápidamente, hermano. Esto está rapidísimo. ¿Qué debemos hacer? Entonces, debemos de buscar urgentemente la garantía, debemos de buscar urgentemente, hermanos, esa garantía que es la que nos va a librar de todos esos ataques malignos. Vaya hacia Apocalipsis, hay otra advertencia poderosa en el libro de Apocalipsis para nosotros, para que nos demos cuenta cómo nosotros podemos librarnos de estos acontecimientos, cómo podemos nosotros librarnos de estos ataques del enemigo, porque el enemigo, le vuelvo y repito, el enemigo sabe quién está sellado, el enemigo conoce, sabe quién verdaderamente es propiedad de Dios. Y dice Apocalipsis en el capítulo 9, Apocalipsis 9 en el verso 1, y dice la palabra: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres. Oiga bien, ¿a quién van a atacar todas estas cosas? Sino que se les dio, dice, el poder atacar solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y le fue dado no solo que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Entonces, gloria al Señor, pero lo que aquí nos interesa a nosotros es poner mucha atención en lo que dice el versículo 4 del capítulo 9. Y se les mandó que no bañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios. Entonces, lo que estábamos hablando, se abren los abismos, y cuando estos abismos son abiertos, son legiones, cantidades de miles de demonios que salen a atormentar la tierra. Ahí vamos a ver enfermedades, vamos a ver violencia, más inmoralidad, más desenfreno, más odio, más miseria, más cosas terribles que vienen a esta tierra. Pero el Señor da la orden y dice que solamente a aquellos que no están marcados tienen esto, ¿verdad? La orden de atacarlo, pero los sellados dice de que no. Entonces es probable que el ángel cae del cielo sea un ángel que lleva el juicio de Dios. Entonces el abismo es el lugar de la prisión de los demonios. Las langostas representan un incremento de la actividad demoníaca desatada en la tierra hacia el fin de la historia humana. Estas langostas tienen el poder de escorpiones, dice, para causar dolor, para causar miseria. Su ataque va dirigido contra la maldad de la tierra por un periodo de 5 meses, dice la escritura. Entonces, ¿verdad? Vea quiénes son los que no van a ser atacados. Dice, los que tienen la marca, esos no van a ser atacados. Entonces, Satanás y sus secuaces nos conocen. Él sabe quién tiene el sello y quién no lo tiene. Entonces, es lo único, ¿verdad?, que Satanás respeta, es la unción de Dios, y él lo sabe. Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta mañana, hermanos, en este día, abramos los ojos, los oídos para ver y escuchar las advertencias de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es justo, y no nos deja sin saber los planes, no nos deja sin saber lo que viene, nos advierte, y también nos da las armas para que nosotros nos preparemos para esos acontecimientos que vienen, que ya están sucediendo
sucediendo en este mundo. Vemos aún el desorden en la atmósfera, vemos cuántas cosas están sucediendo y de repente yo creo que el mismo enemigo tira sus dardos a la iglesia para que la iglesia esté fría, esté como indiferente, esté afanada y no esté preocupada y no esté alerta, preparándose para las cosas que se nos están acercando ya muy rápidamente. El Señor es bueno, es misericordioso y esa es nuestra obligación. Por eso estar constantemente repasando las Escrituras, analizando los tiempos que estamos viviendo a la luz de la Biblia y no descuidarnos de eso, no estar con mensajes ahí, ¿me entiendes? Suaves, con mensajes de atraer a la gente, no, hay que estar hablando en estos momentos, advirtiendo en estos momentos que la palabra se está cumpliendo a nuestros propios ojos y que Dios nos está advirtiendo, Dios nos está hablando que es momento de preocuparnos, es momento de prepararnos, es momento de estar atentos nosotros a esos acontecimientos que están cayendo ya sobre este mundo, sobre esta tierra. De repente decimos el invierno se alargó, no, es lo mismo que estamos hablando, son las cosas que están sucediendo. Lo menos que estas lluvias también traen desgracia. ¿Por qué? Porque se pierden las cosechas, lo poco que sale lo dan más caro. Entonces todo, hermano, todo está escrito en la palabra. Somos nosotros los que no estamos centrados o concentrados, ¿verdad?, en la decisión que un día tomamos. Nos despreocupamos, aceptamos aquí como por un compromiso, pero a la vuelta de la esquina se nos olvidó que lo que hicimos y no estamos corriendo nosotros por esa mejor parte. No estamos preocupados nosotros, ¿verdad?, por conocer más y más la palabra, las profecías, los acontecimientos que ya se están dando alrededor del mundo. Y Dios, que es bueno y misericordioso, que siempre está dándonos, ¿verdad?, esa palabra de advertencia, esa palabra, ¿verdad?, verdadera, esa palabra absoluta que nadie la puede contradecir, porque el Señor no quiere que nosotros nos perdamos, hermano. No es el plan de Dios mandarnos a un sufrimiento eterno, no es la voluntad de Dios, esa es la voluntad de aquel que no está tomando con seriedad los caminos del Señor. Y esto es para que nosotros nos preocupemos no solamente por mi vida, sino por mi casa. Debe haber preocupación en mi corazón por mis hijos, por mis nietos, por mi familia, por mi vecino, por mi amigo, por todo aquel que yo sé que está fuera del camino del Señor. Debe haber nosotros una preocupación de hablarle, de advertirle, de avisarle, ¿verdad?, de las cosas terribles que vienen, para que ellos se aperciban, se preparen y sean también parte de ese cuerpo de Cristo preparado para ese momento de la redención. Entonces, hermanos, que Dios me los bendiga, que esta palabra la tomemos muy en cuenta, que esta palabra la atesoremos en nuestro corazón y nos demos cuenta que esto es una gran realidad que está enfrente de nosotros. El Señor viene bien pronto y Él viene por nosotros, pero nos quiere encontrar, ¿verdad?, que tengamos ese sello que es lo que nos va a diferenciar de los demás. Ese es el sello, ¿verdad?, que nos va a diferenciar y nos va, ¿verdad?, a hacer que nosotros no tengamos ningún problema a la hora que el Señor venga por su pueblo, hermano. Así que yo le invito a que se ponga de